segundo saludo en la línea telefónica a Catalina Pérez Correa. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y también parte de este colectivo fundamental, Seguridad Sin Guerra, fundamental para que el día de hoy se declarara anticonstitucional esta ley de seguridad interior. Catalina, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches a ustedes. Y sí, la verdad, desde el colectivo Seguridad Sin Guerra estamos muy contentos. Ha sido muchos meses, años de trabajo y sí nos sorprendió mucho la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Fue muy interesante oír los distintos argumentos que dieron cada uno de los ministros sobre lo que nosotros habíamos advertido junto con organismos internacionales, nacionales, otras, estamos muy contentos del resultado. Muy bien. Catalina, ¿qué significa el que la Corte haya declarado inconstitucional esta ley? Bueno, lo que significa es que la ley ya primero la votación fueron, la Corte está conformada por 11 ministros. Para que se declare la inconstitucionalidad de una ley tiene que haber 8 ministros, una supermayoría de la Suprema Corte. Hoy lo que vimos fue a 10 de los 11 ministros pronunciarse en contra de la Ley de Seguridad Interior. Y lo hicieron por distintas razones. Muchos de ellos coincidieron en que la ley es inconstitucional porque pretende tener a los militares haciendo las veces de policías en las calles. Y eso es inconstitucional porque nuestra Constitución lo prohíbe. Hay 2 artículos en la Constitución, uno que dice que la seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles, y otro que dice que en tiempos de paz el ejército tiene que estar en los cuarteles. Entonces fue repetidas veces dicho que era inconstitucional porque es incompatible con nuestro régimen constitucional. Pero además hubo otras razones, porque hace permanente la estancia de los militares y todo esto viene acompañado, creo, con muchos trabajos que se han hecho desde la academia, desde espacios con víctimas, en el cual lo que hemos visto es que la presencia de las Fuerzas Armadas traen también consigo un aumento en la violación de derechos humanos, en la capacidad de las policías locales y en la violencia misma. Lo que hace es que permite una estrategia de seguridad que ha generado más violencia. Entonces, el que los 10 de los 11 ministros hayan declarado inconstitucional esta norma, pues lo que está diciendo es un mensaje muy poderoso desde el más alto tribunal del Poder Judicial al Congreso de la Unión y también al Ejecutivo, incluido nuestro próximo presidente electo, que ahí la verdad es que fue muy decepcionante escuchar ayer la presentación de esta propuesta de seguridad que se hizo, en el cual lo que se dijo es, bueno, pues si es inconstitucional que los militares estén haciendo esto, pues vamos a reformar la Constitución para que ya se permita hacerlo, y entonces vamos a crear una Guardia Nacional con todas las características que se dijeron, que va a tener un mando militar, que van a ser policías que pertenecen a la Marina, que van a ser policías que pertenecen al Ejército, que tienen una capacitación, un entrenamiento militar, y estos policías van a sustituir a las policías que tenemos en el país y estar bajo un mando militar. No sabemos cuáles son las reglas bajo las cuales va a operar, pero frente a la decisión que hoy hizo la Corte, 10 de 11 ministros, que yo no recuerdo cuál fue la última vez que la Corte se estableciera así de claramente frente a una ley. Tenemos la propuesta del presidente electo de decir, pues si la Constitución no lo permite, cambia la Constitución y ahora vamos a seguir con la seguridad militarizada y con el resultado que esa estrategia de seguridad ha tenido en el país. Los miles de muertos que tenemos a partir del 2006, a partir del momento en el que Felipe Calderón dijo se va a lanzar el operativo conjunto Michoacán y mandó a 6,000 elementos del ejército a Michoacán y luego 3,000 a Tijuana y básicamente militarizó la seguridad pública de este país. Claro. Catalina, ante hechos que hemos visto lamentables como Tanguato, como Tlatlaya, la Corte decide que es inconstitucional, pero entonces el próximo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, decide hacer una ley para que no sea anticonstitucional. ¿Qué mensaje manda a las organizaciones civiles, sociales, derechos humanos, a la sociedad en general?
Nada más, perdón que te interrumpa, pero no es una ley, es una propuesta de una institución que está contemplada en la Constitución, pero que se refería más a que ciudadanos se enlistaran para proteger al país. Se parece más a las autodefensas que a lo que él nos está proponiendo. Y esta Guardia Nacional ya está, entonces es una institución que él le quiere dar facultades que están en contra de la Constitución. Y entonces lo que dice es, bueno, pues reformamos la Constitución para que sí se parezca a lo que yo quiero. Y vamos, más allá de lo que eso implica en términos de un mensaje frente al Poder Judicial, está el tema de qué nos ha pasado en los últimos 12 años a partir de que decidimos poner la seguridad pública en manos de militares. No es nada más un tema de legalidad o un tema técnico, sino que es un tema de qué va a pasar con la seguridad de este país en el próximo sexenio. Ya vimos el desastre que fueron los últimos 2 sexenios y ahora lo que se nos propone es básicamente seguir por la misma ruta de la militarización de la seguridad pública y ya decirlo abiertamente, en México la seguridad pública va a estar militarizada y vamos a sustituir a las policías que no funcionan y son corruptas por esta nueva institución, la Guardia Nacional. Claro, es un plan, Catalina, que mandará, saldrá la iniciativa de ley a partir del Congreso y como hay mayoría, posiblemente pues se apruebe tal y como se envíe por parte del Ejecutivo. Catalina, pero ¿cuál es el riesgo que ustedes ven en que se apueste por darle mayores facultades al Ejército y no apostar por mejorar los cuerpos policíacos? Bueno, eso ya lo sabemos, va a haber más violencia. El problema de esto, como lo ha dicho Ernesto López Portillo, es que se entiende la estrategia de seguridad como una ocupación y retiro de fuerzas federales. Pues hay violencia en un lugar, ocupo con las instituciones federales y luego me retiro. Y eso no funciona en términos de generar seguridad. Lo que funciona en términos de seguridad de seguridad pública de las comunidades es que haya desde las comunidades una policía que ellos confían, que son parte de esta comunidad y se tiene que hacer estrategias de seguridad local. Esta idea de ocupar con el Ejército Nacional las comunidades para que deje de haber violencia, pues funciona mientras están ahí. En el momento en el que retiras, no solamente regresa la violencia, sino que muchas veces se pone peor. Tenemos datos en el CIDE, por ejemplo, que muestran que eso es lo que sucede. Tenemos datos también que muestran cómo estas fuerzas además se han vuelto más letales porque pues, hay una respuesta igual de letal por el otro lado. Entonces, vamos, es muy decepcionante. Hemos dicho ahí en el grupo que es un triunfo que sabe agridulce. Porque por una parte tenemos este triunfo que llevamos 2 años peleando para que se declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, bueno, primero que no se aprobara y luego que se declare inconstitucional, y ahora lo que tenemos es una propuesta de simplemente reformar la Constitución para seguir con una estrategia que ha dejado miles de muertos, de desplazados, de personas desaparecidas. Catalina, entonces, ¿harán algún tipo de pronunciamiento, acercamiento con el próximo gobierno para que de alguna manera pueda matizar o repensar este Plan Nacional de Paz y Seguridad? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Habrá algún tipo de acercamiento por parte del colectivo Seguridad Sin Guerra con el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que repiensen este Plan Nacional de Paz y Seguridad, la estrategia de seguridad? Bueno, por supuesto, nosotros estamos en disposición de acercarnos a quien sea para que nos hagan caso. Lo que sí es que no podemos aceptar un modelo de seguridad pública militarizado. Yo creo que me preguntabas hace rato de cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo la reacción, por ejemplo, a nivel internacional de las instancias internacionales va a ser igual de fuerte que lo fue con la Ley de Seguridad Interior. Y es posible que otra vez no hagan caso y que sigan con la ruta que hemos nosotros pedido, pero pues creo que es importante hablar y decir las cosas y yo te agradezco por eso mucho este espacio. No, al contrario, Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, muchísimas gracias por su opinión y por supuesto vamos a estar al pendiente de las actividades del colectivo Seguridad Sin Guerra porque estoy segura que la batalla no ha culminado. Muchas gracias. Un abrazo.